va a progresar. Porque la mentalidad que hay en Venezuela, que el que hace dinero es malvado. Ese es el problema. Pero las cosas van cambiando poco a poco. No, no van cambiando. ¿Tú crees que no? Porque la mentalidad básica de Venezuela... Ahora, esa gente que piensa así se va de aquí y llega a Estados Unidos y ahí ven que la cosa es distinta. Y piensan de otra manera. No, porque están obligados. Pero la mentalidad aquí, que el que hace dinero es un malvado, que el comerciante es un ladrón. Entonces, ¿quién invierte en Venezuela? Nadie. La gente invierte comprando dólares. La Belmont. Sí, la Belmont. Sí. Mira, 10.000 bolívares vale un cigarro. Un cigarro. Y pedí al yequero prestado vale 500 bolívares. ¿Qué te parece? Te cobran 500 bolos por la calle por el yequero. Por pedir al yequero prestado. Y 10.000 bolívares vale un cigarrillo. Este país, sencillamente, ¿a dónde va? A ninguna parte. Bueno, la cosa está dura. No, no está dura. El país no va a ninguna parte. Eso es verdad. No, por la mentalidad que hay, que el país sencillamente no va a ninguna parte. ¿Qué hace la gente? Irse de aquí. Los emprendedores que hacen en Venezuela, irse de Venezuela. Porque el loco que monta un negocio aquí, lo van a acusar de especulador, de ladrón. Por eso la gente que es emprendedora se va a Estados Unidos, a Colombia, a Brasil, a donde sea. Y aquí seguimos con el discursito de la especulación y todo eso. Y el país cada vez se empobrece más. Y este comentario, para que la gente sepa, viene a raíz del problema con los queseros en San Fernando de Apure, que el alcalde decidió quitarle 10% porque él necesitaba queso. Y lo reparte y lo regala. Pero ahí no es que se lo quitara, sino que quería que se lo vendieran a 40.000 bolívares el kilo. Entonces los queseros le dieron, bueno, pero ¿cómo te lo vamos a vender a 40.000 bolívares? Yo pago impuestos municipales, cómpramelo. Entonces ahí se trancó la discusión. Porque, bueno, si quieres el queso, cómpralo, eso es lo lógico. Ahora tú quieres más impuestos municipales, pues más impuestos municipales. Si el queso tú lo quieres muy caro, facilita que más gente produzca queso. Importa queso, trae queso de afuera. Y si el queso es muy caro, cobra más impuestos, pues tú verás cómo resuelve, pero lo que no puedes llegar es que los demás trabajen gratis para ti. No, no es eso, es que la idea de que algo está más caro o más barato lo debe ordenar el mercado, la oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Ahora, si tú vendes un producto muy caro en Estados Unidos, la gente lo trae de México, lo trae de Venezuela y listo, chico. O no lo compra y se acabó. O no lo compra. La gente dice, no lo compro. Así es. La gente dice, no lo compra. Ahora, ¿qué dice la gente? Que no tiene que vender a un precio barato, tiene que vender a un precio bajo, porque el comerciante gana mucho dinero. Total. ¿Cuántos supermercados han desaparecido en Venezuela? ¿Cuántas empresas han desaparecido? Y seguirán desapareciendo. ¿Y qué hace esa gente? Se va a invertir en otro sitio. ¿Hay algún loco que traiga dinero de afuera para montar un supermercado en Venezuela? Nadie. Sí, con esa excusa de lo que estamos hablando, de la especulación, entonces sí no se puede. No, la lucha contra la especulación, ¿cuál es? Dar facilidades para que cualquiera invierta. Claro. Dar facilidades para que cualquiera, el extranjero, el chino, el venezolano, ponga un negocio. Si hay un supermercado muy caro, ábrele uno al lado más barato. Tú vas a ver que el muy caro se arruina. Sí, así es. Ahora, entonces ese discurso después se rechaza la inversión. Entonces, rechazar la inversión, ¿cuál es el resultado de eso? Que Venezuela es un país pobre. En teoría somos ricos por el petróleo. En la práctica, Colombia prospera más que Venezuela. Bueno, éramos, porque la situación petrolera cada vez está más grave. Bueno, pero aún así... Todo el mundo dice que cada vez producimos menos. Bueno, no, vamos rumbo a... Bueno, producimos menos porque el petróleo lo produce el Estado. Pero si lo produjera un privado, se producía al máximo. Ahora, el Estado, ¿cuántos empleados tenía PDVSA hace 10 años? 20 años. 20.000. ¿Cuántos tiene ahora? 140.000. Bueno, pues el país directo. Tiene que hundirse. Indirecto no se sabe. Tiene que hundirse PDVSA. Sí, así es. Ahora, tú vas a cualquier parte del mundo donde el petróleo lo produce cualquiera y tú vas a ver que el petróleo enriquece al país. Bueno, en Venezuela el petróleo ha hecho el milagro de arruinar al país. Tenemos en línea a Javier Ignacio Mallorca, periodista de Suceso y miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado. OVO. Buenos días, Javier, un placer saludarte. Te habla Fran Tovar. ¿Cómo estás tú?
Buen día, Frank. ¿Qué tal? Un Bien. saludo a ti y a tus oyentes. Ajá. Javier, una noticia que salió ayer. Una ONG mexicana coloca a Caracas como la segunda ciudad más violenta del mundo. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, precisamente estaba revisando ayer el informe del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. No es la primera vez que ellos colocan a Caracas en el ranking, digamos, en el podio, ese podio que nadie quiere, que es el de las ciudades más violentas del mundo, ¿no? Hay que revisar allí con detalle la información que ellos consignan, porque en sus documentos, no solamente el que divulgaron recientemente, sino en los de años anteriores, ellos hacen una aclaratoria importante en el sentido de que, como en Venezuela las autoridades no aplican políticas de transparencia, ni informan nada con detalle, sino que solamente divulgan datos cuando les sirve para propósitos propagandísticos. Entonces ellos tienen que trabajar sobre la base de los relatos periodísticos, informaciones de otras organizaciones no gubernamentales que generalmente se sustentan sobre datos de ingresos en morgue. En este caso, de la morgue de Bellomonte. Y como sabemos, bueno, a la morgue de Bellomonte llegan los cadáveres producto de homicidios, pero también de personas, de casos relacionados con suicidios, con muertes por accidentes de tránsito y otros casos conocidos como averiguaciones muerte que para ese momento pues no se ha determinado la causa real del fallecimiento. Entonces, desde luego, como la autoridad venezolana no discrimina ni informa, ellos tienen que trabajar con esa cifra que podríamos llamar de bulto. Y esto, desde luego, eleva la tasa de homicidios correspondiente al Distrito Capital. Por otra parte, hay que tomar en cuenta también un dato que, bueno, quizás sea un poco sutil para la gente que nos escucha, pero que va a empezar a cobrar importancia no solo en consideraciones sobre temas de criminalidad. Si de Venezuela han salido por razones de migración unas 4 millones de personas, el cálculo que ha hecho la encuestadora Consultores 21, en los últimos 2 años, eso quiere decir que es probable que la población que se usa para los cálculos de tasas en realidad sea menor, y por lo tanto la tasa que se está divulgando acá tenga un contenido netamente referencial, porque la tasa real sería mucho más elevada. Como hay un número de muertos determinado que se calcula sobre base de proyecciones del INE de población en Caracas, la población real va a ser menor por este efecto de migración y de la exacerbación de las muertes por otras causas. Entonces la tasa real podría ser mucho mayor. De manera que, al final del día, Frank, este cálculo, si bien es cierto que constituye un esfuerzo importante porque tiene varios años ya en desarrollo, tendría que ser ajustado cuando tengamos, digamos, políticas de transparencia y acceso a la información para poder evaluar realmente cuál es el nivel, el grado de violencia que existe en Distrito Capital y en otras 4 ciudades que figuran en el ranking de las 50 más violentas del mundo. Me refiero a ciudades venezolanas, como Ciudad Guayana, como Maturín, como Barquisimeto y como Valencia. Entonces, todo eso va a tener que ser reevaluado cuando se empiece a aplicar en Venezuela política de transparencia. Perdóname, Mallorca, pero quizás reevaluado para peor, porque la experiencia real es que, por ejemplo, aquí nadie sale de noche. Salir de noche aquí es una especie de jugarse la vida. Segundo, hay una sensación de peligro y de inseguridad tremenda en la calle. Que la sensación, sí, eso es cierto. La sensación que tiene, no estoy disminuyendo pero quiero decir que la magnitud del problema. En comparación de resto, ¿Aló? En comparación de resto de América Latina, tú vas a Lima, vas a Buenos Aires, vas a Paraguay, y no es así. Efectivamente, porque además allá
en esas ciudades, los gobiernos de las ciudades divulgan el número Porque real hay policías, de chicos, en otras partes hay policía y la policía no es la que te atraca. Ese es todo el problema al final. Hay una policía efectiva. Hay una incorporación de funcionarios en actividades delictivas, pero realmente lo que está ocurriendo aquí es que existe una gran cantidad de delitos que no son denunciados, que no es denunciada, porque la gente desconfía, porque la gente cree que va a perder el tiempo ante la autoridad esa mañana que le puede llevar el trámite de la denuncia. Y ese es un punto importante también. Entonces la situación es peor de lo que se dice, porque si hay muchísimos delitos que no se denuncian, quiere decir que la situación es muchísimo peor. Claro, eso es lo más probable, pero uno tiene que trabajar sobre la base del dato que está allí consignado. Desde luego que las percepciones te indican que hay una situación tremendamente delicada en materia de criminalidad. Hay una impunidad, chicos, hay impunidad. Lo que está estudiado es que las percepciones tardan un tiempito en adaptarse, en ajustarse a las situaciones reales. Sí, porque y eso también hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que aquí, al final del día, lo que va a ser necesario aplicar es una política de transparencia. No, hace que haya policía, al final crear una policía, eso es lo primero, tiene que crear una policía efectiva. O sea, que es evidente que no tiene policía. Y castigar el delito. Castigar el delito. Javier, porque, por ejemplo, eso que tú dices de la percepción, uno se entera. No es la realidad. Uno se entera, por ejemplo, que se roban la batería de los estacionamientos privados. Y no pasa nada. Se roban el aceite de los carros, le quitan el tapón al cárter y se llevan el aceite que la gente le acaba de poner. Estamos hablando de 10, 8 millones de bolívares. Y no pasa nada. O sea, hay primero que no pasa nada y después que la gente no pone la denuncia. Y eso ¿Para qué vas a poner denuncia? Caucho, se llaman cauchos de repuesto. Hay una sensación de impunidad. ¿Qué hace la gente? Se va de Venezuela. Como tú dices, el 6CPC, tú llegas a poner una denuncia a un caucho y te dice, bueno, señor, usted me hace perder a mí el tiempo por una denuncia a un caucho. Así mismo te dice. O sea, esa es la bueno, verdad. No, y en el tema de las baterías, incluso por una experiencia, tuve la oportunidad de acompañar a una persona que fue a consignar la denuncia sobre el hurto de su batería, de la batería de su vehículo, y en la subdelegación de la Policía Judicial, la que está en el Llanito, no le tomaron la denuncia, pero le elaboraron una especie de documento de notificación para que esa persona fuese con ese documento a solicitar el repuesto de la batería en el expendedor, porque es un requisito que están exigiendo. Entonces, obviamente, la estadística real de hurtos de partes de vehículos es muchísimo más elevada que la que está diciendo el gobierno. Y, bueno, el gobierno al final del día lo que está es trabajando a ciegas, ¿no? Y está tapando la cosa. El gobierno no quiere reconocer nada porque no es negocio. El gobierno tiene que decir, no hay tantos asesinatos, no hay tanto robo. Ese es el negocio del gobierno. Si no, se está inculpando a sí mismo. Bueno, lo que pasa es que uno, a ver, Fausto, yo entiendo la posición suya y bueno, uno trabaja sobre la base de lo que está denunciado. Uno intenta trabajar sobre la base del indicador real y uno entiende además que esos indicadores reales tienen unas distorsiones tremendas en la realidad actual, precisamente por el interés propagandístico del gobierno a la hora de abordar los asuntos de seguridad ciudadana. Pero de eso hay que extraer un aprendizaje, porque eso no es nada más aplicado por el gobierno central. Hay alcaldías que están en manos de la oposición que también periódicamente divulgan informes absolutamente amañados sobre la base de las cifras amañadas. Bueno, eso quiere decir que el país está muy mal, chicos, porque el gobierno, las alcaldías, que vivimos una gran mentira y por eso la gente se va de Venezuela. Por eso un joven que esté preparado, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la salida? Marquetía. Mira, Javier, tenemos que ir a publicidad. Cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y te vamos a dejar una pregunta en el aire que está relacionada con las famosas alcabalas, si eso de verdad funciona, si eso sirve para algo, porque bueno, Venezuela es un país lleno de alcabalas por todos lados, ¿no? Estamos conversando con Javier Ignacio Mallorca, periodista de Suceso y miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado. Vamos a publicidad.
Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Ajá, estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Javier Ignacio Mallorca, periodista de Suceso, y le habíamos dejado una pregunta en el aire, Javier, que está relacionada con esa cantidad de alcabalas. ¿Eso tiene algún funcionamiento? ¿Eso resulta en algo positivo para la seguridad de la ciudadanía? ¿O es un negocio? Bueno, esa dicotomía así planteada es complicado, ¿no? Porque ni lo uno ni lo otro. No son efectivas. Definitivamente, si se pudiese hacer un estimado de las horas hombre que se destinan a los puntos de control, que es como se debe señalar, se debe denominar eso. Bueno, es terrible porque uno se da cuenta de que ahí el único propósito que eso tiene es intentar transmitirle a la comunidad una sensación de seguridad que no existe. Los puntos de control, además, han sido aplicados sin continuar, sin seguir, sin acatar los estándares fijados por el propio gobierno. Y esto, por cierto, es lo que llevó al Ministerio de Relaciones Interiores y Ministerio de la Defensa a finales del año pasado a emitir una resolución en la que nuevamente cambiaban las reglas del juego para la instalación de estos puntos de control. A partir de ese momento, y fíjense ustedes, esto es importante que la comunidad lo sepa, a partir de ese momento, las policías municipales de todo el país tenían prohibido participar en puntos de control de esos que vemos en la calle. Eso está prohibido para las policías municipales. Solamente como cuestión excepcional lo pueden hacer cuando están trabajando procedimientos de flagrancia y mediante una autorización específica del Ministerio de Relaciones Interiores y el Ministerio de la Defensa. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, precisamente por lo que ustedes sugieren en el otro extremo de la pregunta, si es que esto es un gran negocio, ¿no? Porque obviamente los puntos de control se prestan para cualquier tipo de concusiones, de extorsiones a los ciudadanos. Pero no hablo solamente de los puntos de control en los que participan funcionarios de policías municipales, sino también los de las policías estatales y la Policía Nacional Bolivariana, sobre la cual llueven a diario denuncias de abusos, de extorsiones. Lo de la Policía Nacional Bolivariana es sumamente grave. Hay informaciones, por cierto, que indican la participación en asaltos y secuestros de funcionarios activos de la Policía Nacional Bolivariana en el oeste de la ciudad y específicamente en el área de la planicie. Estas son informaciones que han sido corroboradas por víctimas directamente. Parece que están en conexión con unos funcionarios que están destacados en el aeropuerto de Maiquetía, que marcan a los viajeros que vienen llegando por el terminal internacional y los siguen y aprovechan que, bueno, obviamente a las horas en que actúan, que son después de las 9 de la noche, no hay policías en la calle, salvo ellos mismos. Ajá. Y obviamente someten a la gente, se la llevan para sectores como Nuevo Horizonte, como Antímano, les despojan de todas sus pertenencias y se llevan los vehículos. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Yo creo que es importante alertar a la comunidad y decirles además que para detectar este tipo de procedimientos irregulares hay que
tomar en consideración que luego de las 6, 7 de la noche, las policías tienen prohibido, incluida la Policía Nacional, hacer patrullajes en moto. Cuando usted vea a un policía nacional en moto, en horas de la noche, bueno, ya usted puede sospechar, porque por estándar del propio Ministerio de Relaciones Interiores solo podrían estar en vehículos además debidamente rotulados. Mira, Javier, tú en la página de Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, ustedes establecen que los delitos más que han crecido, pues, o que crecieron más en el 2017 fueron la extorsión y el secuestro. Eso indica que los delincuentes son unas personas de carácter organizadas, que elaboran, porque esos son delitos de, ¿cómo se dice?, que tienen algo de intelectual, ¿no? Tienen trabajo, tienen elaboración, tienen cálculo, ¿no? Tienen averiguación primaria, tienen una cantidad de cosas, porque nadie va a extorsionar un tipo que está limpio. Un estimado de las informaciones que está publicando la prensa en todo el país. Eso lo que refleja es que los delitos de extorsión y secuestro están cada vez más en el foco de atención pública. Esa es la interpretación, y también puede ayudar a indicar dónde es que el problema se está presentando con mayor frecuencia. El delito de extorsión generalmente pasa desapercibido. La gente casi nunca denuncia eso, entre otras porque sospecha o tiene la certeza de que los extorsionadores pertenecen o están vinculados a organizaciones de cuerpos de seguridad. Esa es la realidad. Entonces, por eso es que hay una disparidad tremenda entre el delito real de extorsión y lo que se reporta en la prensa. Luego, además, está un tema muy en boga, muy candente, que tiene que ver con el auge de las extorsiones telefónicas, especialmente en el oriente del país y hacia los lados de Carabobo, Yaracuy, incluso el estado Zulia. Y esto está sucediendo porque las cárceles siguen siendo utilizadas como centros desde los cuales emanan los mensajes de extorsión para comerciantes, para ciudadanos comunes. Esa es una segunda fuente del problema, y eso indica además que las normas de regulación de las comunicaciones en las cárceles no están siendo aplicadas. En tercer lugar, hay un problema muy serio, por ejemplo, en los lados de oriente del país, porque las bandas se han dado cuenta de que en los alrededores de los campos petroleros pueden asaltar camiones, llevarse los vehículos y exigir posteriormente rescates por la devolución de estos vehículos, y eso en términos estrictamente legales se trata de extorsiones también. Entonces todo esto está ocurriendo en Venezuela, y desde luego tenemos lo que pasa en la capital, que es que los funcionarios también están participando en este tipo de actividades. Por ejemplo, en el aeropuerto de Maiquetía, para continuar con el tema, están llegando los viajeros, los paran en unos puntos de control en la entrada del aeropuerto, y entonces empiezan a retardarles el proceso de inspección, lo que debería ser un momento muy breve, pues simplemente chequear si existe algún ilícito allí en progreso, pero no, les exigen que abran las maletas y todo esto, simplemente con la intención de que el viajero se desespere y le deje algún dinero a los policías. Esto hay que decirlo así. Bueno, eso es concusión, pero realmente es una forma de extorsión también. Todo esto digamos, configura un panorama en el que la extorsión real es mucho más grave, mucho más intensa, frecuente que lo que realmente conocen formalmente los cuerpos de seguridad por la vía de denuncia. Bueno, estamos conversando con Javier Ignacio Mallorca, periodista de Suceso. Javier, en algunos sitios dicen que los arrebatones y ese tipo de delito de atracar a la gente, tu person, ha desaparecido, ¿no? Como el caso de Bolívar, que todo el mundo se ha ido a las minas porque la falta de efectivo ha llevado a que hasta los delincuentes pues hayan quedado desempleados de alguna manera, lo que llaman los arrebatones, porque arrancar a correr con una cartera y 10.000 bolívares pareciera que no es
no es rentable para los delincuentes. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Bueno, creo que no es así. Lo que pasa es que el objetivo del delincuente ya no es obviamente el efectivo, pero siguen ocurriendo arrebatones o asaltos para llevarse otro tipo de cosas, como por ejemplo el teléfono celular, que es de hecho el botín más buscado por los delincuentes en el país, aún hoy en día. Entonces, esa es la realidad. Que lo denuncien o que no lo denuncien es otra cosa. Pero aún en las cifras que se manejan y que uno conoce de manera extraoficial, el teléfono celular sigue siendo lo más robado del país. Por lo menos lo era hasta el año pasado. Además de eso, hay arrebatones por comida alrededor de los automercados, de los centros comerciales. Eso está ocurriendo. Obviamente eso nadie lo denuncia. Mira, esto es importante hacer un poco de elaboración. En este momento hay grupos que están asaltando viviendas para llevarse la comida. Eso está ocurriendo no solo en el Hatillo, sino también en zonas humildes. Está pasando en todo el área metropolitana, e incluso también hemos tenido reportes en el estado Zulia y en Vargas. Ajá, Javier, y relacionado con el consumo de droga, que se decía que en las barriadas venezolanas el consumo de droga era, que era uno de unos nichos importantísimos, el consumo de droga, de ese tipo de droga que es costosa. ¿Qué sabes tú de eso ahora que los precios pareciera que se deben haber ido quién sabe a dónde, y el poder adquisitivo del venezolano ha caído tan bajo? Sí, lo que ocurre es que el mercado de droga al detal, aunque tiene un enganche, cierto enganche con factores de inflación, con factores obviamente del encarecimiento de la vida, de la economía, de los precios, también tenemos que reconocer que es un mercado, y esto sonará paradójico, pero no es muy regulado, es decir, las normas del capitalismo prevalecen allí, pero realmente... Oferta y demanda, la necesidad. ¿Perdón? Oferta y demanda. Oferta y demanda. No se consigue la droga y la gente paga más, se consigue mucho y paga menos. Exactamente, y lo que está ocurriendo en Venezuela, por lo menos hasta el año pasado, es que había una sobreoferta de drogas, por lo tanto los precios no subían al mismo ritmo que subían los precios de otros artículos de consumo. Y de otro lado, en este mercado, la gente también adapta, digamos, sus requerimientos. Si en un momento determinado la cocaína se le pone muy cara, entonces empiezan a buscar formas o derivados de la cocaína que les resultan más accesibles. Y desde luego la marihuana siempre está allí como la droga más consumida. Eleva los precios, pero no en los mismos términos que otros artículos que están en los mercados regulados por el gobierno y que por ende escasean y se van los precios a las nubes. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Además, otro aspecto importante es que la percepción de riesgo por el consumo de drogas en el país es muy bajita. La gente no teme por estar fumando un tabaco de marihuana o consumiendo cocaína en la calle. Cree que no lo van a detener. Y esto, bueno, incide en que el mercado el número de consumidores se mantenga estable y con tendencia al crecimiento. Bueno, estamos conversando con Javier Ignacio Mallorca. Javier, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa y como repetimos al comienzo, hemos conversado con Javier Ignacio Mallorca, periodista de Suceso y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta
Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. En cualquier momento, ofrece apoyo emocional a tus hijos. En situaciones difíciles, los niños tienden a ser los más vulnerables. Si bien existen momentos donde no podemos controlar el ambiente externo, sí podemos controlar el de nuestra relación con los niños y el de nuestro hogar. La psicóloga Mari Carmen Rivas publicó en la página web de la revista SIC una serie de consejos para ofrecer seguridad física y emocional a nuestros niños. Sin perder tiempo, comparto 6 de ellos. 1. Mantenga la calma. Los niños son muy perceptivos y captan nuestra ansiedad. La actitud tranquila de sus padres, adultos que le rodean o cuidadores los hacen sentir más seguros y como adultos estaremos más prestos a atender sus necesidades. 2. Evite hacer como si nada estuviera ocurriendo. Los niños son perceptivos e inteligentes y se dan cuenta de que las cosas no están normales. Cuando se dan cuenta de que sus padres o adultos evitan hablar del tema o le ocultan algo, ya no les sentirán confiables, se sentirán confundidos, se preocuparán y podrían imaginar cosas peores. Si usted no le habla a sus hijos, se enterarán por otras personas y de peor forma. 3. Dígales la verdad. Responda a todas sus preguntas y dudas de modo sencillo, evitando detalles innecesarios que puedan generarle más angustia. 4. Mantenga sus rutinas y normas habituales tanto como sea posible. Horas de comer, dormir, hacer tareas, ver televisión, jugar, bañarse, etc. Eso le dará sensación de seguridad y les tranquilizará. 5. Permítales y ayúdeles a expresar lo que sienten, no solo hablando, sino pintando o jugando. No cuestione o critique sus reacciones o sentimientos frente a los momentos de crisis o tensión. Hágales saber que hay situaciones en las que sentir miedo, rabia o tristeza es normal y que a usted también le ha pasado. 6. Manténgase cerca de los niños, hable con ellos, no los ignore mientras usted está concentrado en las redes sociales o noticias, abrácelos. Nuestra presencia y el contacto físico nos permite estar atentos a sus reacciones y a los niños les hace sentirse amados y a salvo en medio de las confrontaciones o crisis. Posiblemente te preguntes, ¿cómo podré hacer todo esto si ni siquiera puedo tranquilizarme a mí mismo? Te invito a seguir estos consejos porque muchas veces la rutina de nuestros hijos nos deja las mejores lecciones. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a Roger
Figueroa, presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas Cavilat. Buenos días, Roger, un placer saludarlo. Buenos días, Fran, Fausto. ¿Es un negocio producir leche en Venezuela? Aún sigue siendo negocio a pesar de las dificultades. Se lo he dicho varias veces. Lo que pasa es que, claro, producir en Venezuela siempre ha sido complicado. En este momento, particularmente, tenemos poca materia prima, tenemos problemas importantes con los empaques. Entonces, por supuesto, tener el producto de calidad que a lo que estábamos acostumbrados es cuesta arriba. Sin embargo, es un buen negocio y esperemos que pueda seguir siéndolo y resolviendo los problemas que tenemos. Ajá, pero Roger, el alcalde de San Fernando de Apure no piensa igual que tú, piensa que tú eres un especulador y que tienes que regalarle parte de su producción. Claro, que tú eres medio ladrón, que tú compras a 10 y vendes a 12, que debes vender a 10. Que tú compras a 10 y vendes aquí a 400,000 dólares. Tú tienes que comprar a 10 y vender a 10 y medio. No, bueno, fíjate, tú te estás refiriendo a lo que pasó ayer respecto de unas 100 toneladas de caro que detuvieron básicamente, en realidad, con la intención de que una empresa de la alcaldía recibiera el 10% de esas 100 toneladas para comercializarlas ellos. Entonces, fíjate, eso no es más que la repetición de algo que había pasado a principios del año. Por lo cual, nosotros estuvimos conversando con el Ministerio de Agricultura y Tierra, de Alimentación y con el jefe de la Misión de Abastecimiento sobre Verano, y eso se resolvió. Fíjate que salió un decreto firmado por todos, particularmente por el ministro Padrino López, y suscrito también por todos los ministros. Pero ¿qué pasa? Ahí vienen los otros problemas. No le estamos haciendo caso a esto. Es decir, eso fue un decreto que prohibió que las alcaldías y gobernaciones se tomaran en sus manos la ley, se tomaran en sus manos el criterio de retener mercancías que se producen en el Estado para el resto del país, y en teoría eso se había resuelto. Ahora, el problema es otro, el problema es que las autoridades que tenían que cumplir con esta instrucción no lo están haciendo, y entonces, bueno, ahora se arma el otro lío. Pero, Roger, sí. La situación es que la gente cree que ustedes son unos especuladores y que el alcalde tiene razón a quitarte el 10%, porque la gente cree que ese precio que ustedes tienen del queso es especulación. Que ustedes ganar dinero es malo y que ustedes no es que están teniendo una ganancia mínima, sino que ustedes están ganando. Bueno, fíjate. Sí, aquí hay uno que piensa lo mismo. Sí. Que debe comprar a 10 y vender a 9. Por eso es la conversación con Roger. Porque Roger no va a ninguna parte. Por eso es que Roger tiene que explicarle a la gente por lo eso que está nadie sucediendo. invierte en Venezuela, nadie invierte. Mira, trato de explicarle. Fíjate, ayer algún ministro, estuvimos en el Palacio Blanco con una reunión que nos invitaron, y en el intermedio de la reunión estuve conversando con un ministro y él me decía: Roger, ¿cómo es posible que yo fui al mercado X y compré una leche en polvo que me costó tantos bolívares? Ciertamente alto. Entonces yo le dije: mira, lo que pasa es que la ley dice que para la construcción del precio de los productos no es más que la sumatoria de sus componentes, es decir, la materia prima, insumos, empaques, gasto fijo, etcétera, etcétera, que te da el precio final. Les decía yo a él: bueno, ¿a ti te parece alto? Bueno, tendría yo que explicar, de qué es lo que voy a tratar de explicarles a ustedes ahora mismo, porque, por ejemplo, los aceites de motor están costando el precio que están costando, si eso es precio nacional, etcétera, etcétera. Porque nosotros suponemos también que no es más que la sumatoria de los insumos que hacen que ese producto al final cueste eso. En el caso de la leche, que es lo que me están preguntando ustedes, o en el caso de los quesos, por ejemplo, fíjate, la leche o los quesos o los productos lácteos en general tienen 3 gastos fundamentales, 3 insumos fundamentales que lo componen. Uno de ellos, por supuesto, en primer lugar, es la leche. Hoy la leche está en alrededor de 40,000 bolívares el litro. 40,000 bolívares es lo que hay que pagarle por cada litro que tú le entregas a los productores. Leche fría, eso quiere decir a la puerta de la planta. Todavía falta transformarla, etcétera, etcétera. El otro factor es el tema de los empaques. Cuando tú tienes el producto listo, tienes que empacarlo para que llegue al público. Los empaques en Venezuela son importados. Todos son importados. Incluso solo algunos son nacionales, que son los de plástico, pero tenemos gravísimos problemas ahora porque el Tolazo no está suministrando la cantidad que necesitamos. Y el tercero son los gastos. Pero entre ellos hay uno que es importantísimo ahora, que es el transporte. Tú tienes que traer la leche desde la finca hasta la planta, después de la planta a los centros de distribución, después de los centros de distribución, hasta en los mercados y los abastos donde la gente lo produce. Los tres tienen problemas gravísimos. Materia prima no depende de nosotros, el precio sube
o baja de acuerdo a las condiciones que tienen los productores, que tienen que comprar alimentos balanceados para animales importados, que no consiguen los alambres púas, que no consiguen una serie de insumos y obviamente el precio les pega mucho a ellos y tienen que subir los precios. Y te faltó agregarle que 1 kilo de queso tiene 7 litros de leche. Bueno, ahí iba. No, fíjate, en realidad son 8 litros. Son 8 litros. Depende también del queso. Pero estamos hablando en este caso, usted me pregunta, que son los quesos blancos. Esos quesos tienen un promedio más o menos de 8 litros. Los quesos madurados, que son los quesos industriales, estos quesos amarillos en general, que domina la gente, esos tienen otras cantidades de leche, 8, 9, 10, 12, los parmesanos, por ejemplo, porque son mucho más madurados y tienen mayor cantidad de leche. Pero estamos hablando de estos quesos. Tú tienes que multiplicar el precio de la leche cruda por la cantidad de litros que tiene ese producto. Y hay un cuarto proceso, pero nosotros no lo metemos porque queremos siempre alejarnos de cualquier duda que pueda decir que nosotros decimos que los costos directos, por ejemplo, es nómina, los gastos de transformación, depreciación, financiamiento, etcétera, que necesita la planta industrial para trabajar. Eso lo asumimos nosotros y ni siquiera lo metemos en esta cuenta que estoy diciendo. Los otros 3 que te mencioné no dependen de la industria. El transporte no es nuestro, el empaque no es nuestro y la leche tampoco es nuestra. Nosotros hacemos es comprarla. Tú sabes, la crisis enorme que hay en el transporte hoy día es porque no hay insumos. Nadie quiere tener un carrito, un taxi porque reponerlo es muy costoso. Por eso los taxis, una carrera... Mira, es sencillo, el país se está empobreciendo y nadie lo quiere reconocer. Nada es negocio en Venezuela. Lo que es negocio en Venezuela es irse del país. Maiquetía es la única salida. Bueno, fíjate, Fausto siempre tiene esta opinión, pero ciertamente tiene razón cuando dice que la situación es muy complicada, que es verdaderamente... No, y yo le digo a Fausto, ¿qué va a hacer Roger Figueroa? Va a meter su vaca en un container y sus tierras y se va a ir para Maiquetía. ¿No? Usted puede llevar eso. En realidad, fíjate, el tema de ver el problema desde el punto de crítica, obviamente hay que hacerlo, pero jamás podemos cerrar la puerta bueno, esto tiene que tener una salida. Y nosotros lo que hacemos es seguir trabajando todos los días para eso. Consecuencialmente, los productos siguen llegando a la calle, obviamente con otros precios, porque es insostenible volver la cara atrás y decir cómo lo produzco. Fíjate que al principio de este año el Ejecutivo Nacional, por la SUNDE, dictó una medida para que volviéramos a los precios de diciembre. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué industria puede vender a un precio retroactivo? Eso es imposible porque los insumos para construir ese producto lo estás comprando hoy a los precios de hoy. Afortunadamente, esto ya cesó. Ya los ministerios de Agricultura y Tierras, de Alimentación y el ministro Padrino López entendieron esto y ya nos han dejado, digamos, proseguir produciendo. Por eso es que empiezan a conseguir más productos en la calle. Pero fíjate, además de todo esto que te estoy explicando, hay un tema que es central en el cual nosotros nos debemos voltear, la empresa, la industria privada y el gobierno nacional, es a producir más leche. Porque la cantidad de leche que tenemos en la calle, es leche cruda, pasteurizada, polvo, yogures, queso, etcétera, procede de la misma cantidad de leche que hay, no hay más leche. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que aumentar la cantidad de leche para que haya mayor cantidad de materia prima para producir más productos. Porque claro, cuando hay poca cantidad de producto, el precio también se presiona, porque la gente está desesperada por conseguir el producto. Necesitas leche líquida, leche en polvo, quesos, yogures, etcétera, etcétera. Pero todo eso procede de una sola cantidad de leche, que hoy día está más o menos calculada en unos 3 millones de litros día. Bueno, estamos conversando con Roger Figueroa. Roger, tenemos que ir a publicidad y cuando regresemos te queremos dar una pregunta en el aire que está relacionada con el tipo de calidad de leche que está llegando en los CLA y que hay unas denuncias sobre esa situación y queríamos saber si tú tenías algún tipo de información que nos pudiera aclarar esa situación. Estamos conversando con Roger Figueroa, presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, Cavilat. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas.
Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Seguimos conversando. Lo que pasa es que la mentalidad que hay en Venezuela es la que explica por qué el país no progresa. Pero tu tesis, yo estoy a punto de comprarte. A la gente lo gente lo que hay que mandarse unas pasantías por otros países y traérselas de nuevo. No, enseguida. No, que la gente quiere irse a otra parte y se dan cuenta. Bueno, pero mandarles unas pasantías que vivan allá 6 meses y regresen para que lleguen con otra mentalidad. Así es. Bueno, seguimos conversando con Roger Figueroa, presidente de Cabilá. Y Roger, te habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con una cantidad de denuncias sobre la leche de los CLAC. ¿Qué información tienes tú sobre eso? Sí, fíjate. Respecto a las necesidades que tiene el país de productos lácteos, el Ejecutivo Nacional, en un intento por resolver este problema, procedió a hacer las importaciones de leche, en polvo particularmente, de algunos países, en este caso, el caso de México. Entonces, entiendo que es una leche más barata, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nosotros nos hemos puesto a revisar en detalle esto, nos hemos encontrado con varias cosas. Los mexicanos han tratado de satisfacer nuestros requerimientos, pero utilizando lo más barato posible. Entonces, están utilizando productos lácteos, pero con menos cantidad de grasa, con menos cantidad de proteína. O sea, no es la leche de la que estamos acostumbrados. Entonces, obviamente, esta leche no es la leche que le habían prometido a la gente. No queremos entrar a valorar el negocio que hubo, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, porque bueno, ciertamente fue una operación de compra para suministrar al mercado estos productos, que la gente en su propia casa se da cuenta de la calidad que hay. Fíjate que no ha habido ni un solo reclamo sobre leche nacional, sobre leche que se produce en el país y le llega a los hogares venezolanos. Los reclamos vienen precisamente de leche que se está importando, en este caso de México, pero seguramente se han importado a otros lados. Ya en el pasado nosotros habíamos advertido sobre los orígenes de las leches. Evidentemente Venezuela es un país que necesitaba productos lácteos y el mundo entero tiene productos, entonces están desesperados por enviarlos al país. Aquí ha venido leche, por ejemplo, del viejo bloque del este, que nosotros tenemos dudas, pero hay orígenes muy buenos que también se ha traído leche y ha sido de extraordinaria calidad. Por ejemplo, debo mencionar a Argentina y Uruguay, y sobre todo Nueva Zelanda y Australia, que son obviamente los centros mundiales de producción de leche en polvo del mundo. Y las veces que ha venido leche de estos orígenes últimos que te acabo de mencionar ha sido de extraordinaria calidad. Pero lo que está pasando ahora de estas leches que se trajeron, bueno, alguien tiene que correr con la responsabilidad de lo que pasó. Nosotros lo que te estoy comentando es básicamente el producto de lo que nosotros hicimos. Ahora, analizamos estas leches, revisamos lo que se importó y las resultas son lo que te estoy diciendo. Ahora, una pregunta, Roger, ¿cuál es? En Venezuela la leche debe tener 26% de grasa. Estas leches tienen hasta el 4% nada más. O sea que prácticamente no es ni leche, es agua. Esto no es leche, es agua. Bueno, la verdad es que leche entera de la que la gente en Venezuela está acostumbrada, no es, evidentemente. Roger, ¿y cuál es el consumo de leche en Venezuela? El promedio. Bueno, fíjate, te dije hace un rato
que Venezuela hoy está produciendo alrededor de unos 3 millones de litros de, ¿pero el consumo de cuál leche es? al día. Estos números coinciden con lo que está publicando el Observatorio Lácteo, que creo que eso es un recuento de lácteo bastante interesante que se está haciendo en el país por primera vez, y es muy interesante. Entonces, toda esa leche se consume, toda esa leche. Sí, pero el volumen que por persona que se consume en el país debe estar ahora alrededor de 80 litros por persona año, cuando hace unos 2, 3 años, 4 años tal vez, estábamos en 105 litros por persona. O sea que ¿Por qué cayó ese consumo? Porque, como te dije también hace un rato, la cantidad de leche que se produce en el país es esa, no hay más, porque para producir más leche... El país es pobre, chico, el país se está empobreciendo. Pero la diferencia venía de leche importada. ¿Y cuánto venía de leche importada? Porque si tú dices que se producen 3 millones de litros diarios, ¿cuánto importaban más o menos diarios? ¿Cuál era el consumo? Se están importando algo así como 120.000, 150.000 toneladas al año. Hasta hace unos 4 años, 5 años tal vez. Pero más desde esa época para acá, el Ejecutivo Nacional, que era el que estaba autorizado para importarla, lo dejó de hacer, y entonces lo que tenemos es la leche que se hace hoy en el país, y no hay más. Aumentar la producción de esa leche en el país requiere aumentar la cantidad de vacas, mejorar su alimentación, la cantidad de... Subir los precios, etcétera. Que sea negocio. Subir los precios, que sea negocio. Tú tienes que dejar la economía libre, chico, que el precio sea el que sea y listo. Sí, Roger, porque la gente no entiende lo que cuesta producir en el país. Por ejemplo, la gente no sabe que ustedes no le pueden pagar a un cuidador de vaca que tengan en esa hacienda, le van a pagar salario mínimo, porque si no, no va a estar ahí. Bueno, la gente no entiende que se trabaja de lunes a domingo, de madrugada, de noche, que eso es un trabajo fuerte. Entonces, ustedes tienen que explicar eso a la gente para que la gente empiece a entender que el país cambió y que las cosas tienen un costo y hay que pagarlo. Obviamente, lo has dicho, más claro no podría haberlo dicho ni yo mismo. Pero fíjate, cuando nosotros decimos cuál debería ser el precio, que algunos me lo preguntan, ¿cuál debería ser el precio? Yo digo, como en algún momento escuché a alguien que lo dijo, es que yo no te puedo decir cuál debería ser el precio, te voy a decir cuál sí no puede ser. Es más o menos una cuenta así. Si ponemos dos trabajadores en una finca, ¿cuánto es el salario mínimo de ellos? Más el cestatique. La sumatoria de esos dos, más los gastos, básicamente ellos dos, divídelo entre la cantidad de leche que produce esa vaca, vamos a suponer que son 2 vacas, la sumatoria te va a dar por lo menos el mínimo indispensable para ese litro de leche. Te garantizo que es mucho más alto que el que estaba marcando la Gaceta Oficial. No, Roger, y hay que decirle a la gente que aparte del salario se te hay que darle comida, que darle café todos los días, porque y tener una utilidad, hay que comprar nuevas vacas, hay que dar medicina agropecuaria, medicina para los animales, alimento balanceado, etcétera, etcétera, porque evidentemente el promedio nacional es alrededor de 5 vacas, 5 leches por litro, o 5 litros de leche por vaca, pero necesitas aumentar esa cantidad de leche en mejores vacas también. Entonces eso tiene una inversión. ¿De dónde va a salir? Tiene que salir de la propia producción. Bueno, Robert, pero todo eso hay que explicárselo a la gente, todo eso hay que decir. No, esa es la gente, aunque se lo diga, la gente que quiere que le den todo regalado, bien barato, y que sencillamente sea el gobierno el que financie todo. Venezuela se acostumbró al regalado. Entonces Venezuela, por eso la gente no invierte en Venezuela. El portugués de la esquina quiere que trabajar, lo vean como un enemigo, o lo ven como un enemigo. Bueno, ciertamente esa situación es la que hemos estado viviendo y bueno, y ahora nos encontramos ante una realidad que tenemos que resolver. No, será cada vez peor porque la gente lo que quiere es un milagro. La gente quiere que me regalen las cosas, que me las traigan a la puerta. Bueno, y el milagro es que se acabó el tiempo. Roger, fue un placer haber conversado con usted. Hemos conversado con Roger Figueroa, presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, Cabilá, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe.